Bueno, Doc, muchas gracias por aceptarme en este podcast de educación médica y marketing digital farmacéutico. Un placer. Yo quería invitarlos a todos a ver a este podcast porque el doctor Pedro Gargantilla, que conocemos hace bastante tiempo ya y que hemos colaborado contigo en diversos temas de medicina interna y otros temas relacionados con el mundo de la salud, quería invitarte a este podcast porque creo que tienes un valor fundamental de temas de medicina interna y no de medicina interna que engrandecen la profesión médica. Y en este podcast de educación médica yo creo que es importante que nuestros Pues colegas encantado y lo un aprendan. placer estar contigo. Vale, pues el doctor Pedro Gargantilla es el director del Departamento de Medicina Interna del Hospital de Escorial aquí en Madrid, pues en España. ¿Sí? Doc, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria y lo que has hecho en la parte Mm, médica y en la parte no médica. Eso es. Pues yo empecé haciendo la carrera de medicina aquí en Madrid. Me especialicé en medicina interna. A continuación empecé a hacer historia del arte. Hice 4 cursos. No llegué a acabarlo pues, por temas familiares. Sí. Me quedé en unas asignaturas. Espero retomarlo. Luego amplié los conocimientos haciendo un máster de Historia Universal. Estuve 2 años haciendo un máster de Historia Universal, esa faceta no médica, y me dediqué sobre todo al campo de la divulgación. He escrito como 20 y tantos libros, algunos de medicina y otros relacionando la medicina con otras facetas, pues con historia, con arte. Tengo un libro, por ejemplo, pues, sobre el dolor en la pintura, es decir, pues aspectos de los cuadros que a los médicos nos ayudan a diagnosticar enfermedades. Es decir, intenté unir pues justamente divulgación, medicina, historia del arte. Muy inquieto por la historia. ¿Nos puedes contar alguna historia curiosa sobre la historia de la medicina o algo Sí, interesante que sea pues, así? pues mira, hace más de 2000 años apareció la primera civilización, que eran los mesopotámicos, ¿vale? Son los inventores de la escritura y con ellos aparece la primera novela de la historia. Se llama El poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh lo que nos cuenta que hay un rey de Mesopotamia, que se llama Gilgamesh, el nombre del poema, que es un sádico que mata a los hombres, que viola a las mujeres, que destruye ciudades y que los dioses quieren ponerle un castigo. Para eso mandan a un semidios a la tierra, a Enkidu, para ponerle firme. Resulta que se hacen amigos, que Gilgamesh y Enkidu se hacen amiguetes, se van de cerveza, los mesopotámicos son los inventores de la cerveza, y persisten en todas sus tropelías, los dos. Entonces los dioses se enfadan y deciden matar a Enkidu, matan la mensajera. Gilgamesh se pone muy triste, pero le explican que hay una planta de la inmortalidad, que si tú tomas esa planta nunca te mueres, y si alguien se ha muerto y le das esa planta, resucitará. Total, que Gilgamesh le dicen que está en las profundidades marinas, se lanza al mar, encuentra la planta y cuando está a punto de cogerla, aparece una serpiente y se come la planta. Ya. Y Gilgamesh pues, no consigue resucitar a Enkidu. ¿Qué nos cuenta esta historia? Nos cuenta varias cosas. Uno, que desde hace más de 3.000 años, 2.500 años, el ser humano ha perseguido la inmortalidad. Ya. Segundo, que es muy posible que ellos vieran las camisas de las serpientes, como hemos visto todos cuando vamos al campo, y que pensaran que ese animal es inmortal. Ya. Y esta historia la vemos todos los días. Las UBIs móviles, las ambulancias tienen una serpiente en su puerta. Ya. Es la serpiente del poema de Gilgamesh. Interesante. Con Wow. lo cual queda unida, Interesante, interesante. la inmortalidad, la búsqueda del conocimiento con las UBIs móviles actuales. Qué bien. Muy interesante. Muchas gracias por esa información. Yo creo que pocos saben la historia de la serpiente en el símbolo Creo de que la la vemos medicina. siempre, Sí, la vemos sí. siempre en todas En partes. todas partes, la serpiente está unida a la medicina. Lo que es la bandera de la Organización Mundial de la Salud tiene una serpiente, la serpiente de Gilgamesh. Qué bien. Vale. ¿Y dónde estamos ahora? Ahora mismo estamos en la Universidad Francisco Vitoria. Es una universidad privada, madrileña, con un campus que está en continuo crecimiento y donde yo doy clases de medicina y clases de enfermería. Qué bien. En la Facultad de Medicina y en la Facultad de Eso es. Enfermería. Vale, Doc. Bueno, y ahora ya centrándonos un poco en el tema de formación y educación continuada. Tú eres jefe del departamento de un hospital aquí en la Comunidad de Madrid. Eh, Como jefe de departamento de medicina interna, ¿qué retos ves en la formación continua de tu equipo o de tu departamento? Bueno, los equipos ahora mismo piden 2 líneas totalmente paralelas de formación. La primera línea es campos relacionados con nuestra actividad, es decir, en arritmias, en neumonías, en insuficiencia renal, es decir, actualización de los temas. Evidentemente, no tendría sentido que un médico no se siguiera formando, sigue formando hasta el final de nuestra carrera profesional. Pero al mismo tiempo se demanda cada vez más una faceta no médica. Es decir, la gente lo que quiere es conocer más cosas que de forma transversal afecten a la medicina. Es decir,
pues yo doy charlas sobre el arte y la medicina. Hago excursiones al Museo del Prado de Madrid, al Museo Thyssen, con alumnos, algunas veces también con profesionales médicos, para contar cuadros que tienen enfermedades y que disfrutan diagnosticando a esos pacientes. Es decir, eso, digamos que abre nuevos horizontes para los profesionales. Hay un interés por la literatura y la medicina. Cada vez se están creando más en hospitales o a distancia grupos de lectura. Grupos de lectura en el cual se lee, me invento, el Lazarillo de Tormes y se buscan aspectos médicos del Lazarillo de Tormes relacionados con la medicina. La gente disfruta porque son profesionales sanitarios que están disfrutando de otra faceta. Hay un interés por la filosofía, muchísimo interés, de cómo los filósofos, cómo la historia del pensamiento nos puede ayudar a ser mejores médicos. Hay interés por la ética y la medicina. Pues bueno, cada vez la inteligencia artificial, la eutanasia, encontramos ciertas aristas que nos obligan, pues bueno, a tener unos replanteamientos éticos. Los especialistas en medicina interna son de los que más estudian en las especialidades en general de medicina. ¿Cómo esos temas no médicos se engranan con todo lo que tienen que estudiar? Es decir, ¿por qué no darle prioridad solamente a actualizarse, no sé, en coagulación, lo que estamos hablando ahora, o en algunos otros temas médicos? ¿Y por qué darle espacio a otros temas no médicos? ¿Dónde crees que está el valor de eso en un profesional? Bueno, hay un valor no añadido, hay un valor etéreo, podríamos decir. Había una frase típica de un médico, Letamendi, de hace muchos años, casi ya 80 años, que decía que el médico que solamente sabe de medicina, ni de medicina sabe. Es decir, hay que ampliar las expectativas, porque nos permite empatizar mucho mejor con los pacientes, con otros profesionales, y nos abre las posibles respuestas a problemas médicos que se puedan plantear. Vale. Abre la mente. Abre la mente. Vale. ¿Y tú personalmente cómo te formas actualmente? Es decir, ya no solamente como director de departamento, sino como una persona que ve pacientes todos los días. ¿Qué haces para actualizarte? ¿Te actualizas en congresos, haces cursos virtuales, lees papers, Claro. ChatGPT? Bueno, ¿qué haces? Es decir, todo ha cambiado. Es decir, estamos en un momento de cambio. El escenario que se planteaba pues, cuando yo empecé hace 23 años era totalmente diferente. Íbamos a una biblioteca, le pedíamos a la biblioteca una revista, nos decía que lo diéramos dentro de 3 o 4 días, nos iba a buscar la revista, nos la daba, la fotocopiábamos y te llevas a casa la fotocopia para poderte estudiar. Eso ya no existe. Es decir, ese tipo de modelo ha desaparecido. Ahora es un modelo multifactorial. Es una ecuación, es un polinomio donde entran pues los podcasts de otros profesionales que te dan charlas, donde entran vídeos cortos en los cuales pues te enseñan de una forma más visual ciertas cosas y donde entra también, pues como tú decías, el ChatGPT. ¿Por qué no? A veces también preguntamos al ChatGPT, oye, a ver cómo resuelves estos o ayúdame a preparar una conferencia con esta información. Es decir, es una herramienta más. Es como si hace años dijéramos, no voy a utilizar el ordenador, tengo que hacer las charlas a mano. Y estuviéramos escribiendo a mano porque tú no, pues ahora pasaría igual si le damos la espalda a la inteligencia artificial. Sí. ¿Y hoy qué porcentaje de tu actualización es digital y qué porcentaje es en un libro o en un congreso físico? Eso ¿Y en es. dónde le das más valor también? Sería la segunda pregunta. Bueno, el valor depende de la fuente. Es decir, hay fuentes más fiables y fuentes menos fiables. Es decir, te puedes meter en online y no te actualizarías en la Wikipedia. Claro, de acuerdo. Sí. Vale, Sí. online sí, pero en la Wikipedia no. Es decir, dentro del online buscas. ¿Qué porcentaje representa el online? Probablemente están del 70-80% en online. Ha desplazado al 20-30. ¿Cuál es el otro 20-30? Presencial. Congresos, charlas, reuniones. También porque eso requiere un desplazamiento, una pérdida de tiempo. Bueno, el otro es todo como mucho más sencillo. Vale. Y cuando decías que escuchas a un colega o un podcast o algo, esa criba que haces, que es de una persona, no es de un artículo, sino es de la experiencia de un colega, obviamente, que está en otro sitio, que tiene otra expertise. ¿Cómo haces la criba para que dé valor? Eso es, pues el valor viene dado o bien por la autoridad del profesional que la da, es una persona reconocida. 2, la información que da es una actualización. Pues eso también lo valoramos mucho. Es decir, me está ahorrando horas de estudio. Es decir, me está resumiendo cierta patología, en 30 minutos me lo está condensando y además es todo muy ágil, muy dinámico, con lo cual me está ayudando a ganar tiempo. Y luego el medio. Es decir, si yo puedo verlo o oírlo cuando yo quiera. Es decir, no es una conexión
hoy a las 4 de la tarde, de 4 a 4 y media, sino eso se queda grabado y puedo acceder a ello Ya, en cualquier momento, por comodidad. por comodidad. Vale. ¿Y cómo ves el futuro? Es decir, ¿tú crees que lo digital va a seguir desplazando cada vez más lo presencial o va a seguir siendo un mix? Me refiero al futuro en 5 años y en 10, O ¿sí? sea, ChatGPT va a eso es, a quitar medio el... plazo, a medio Sí, plazo. sí, a medio plazo. Pues yo creo que van a convivir. Ya, Bueno, en su día, por ejemplo, cuando apareció la televisión, lo que decían los expertos es que la televisión se acabaría comiendo la radio. Y están conviviendo. Es decir, hay ciertos momentos en los cuales tú prefieres un medio u otro. Por ejemplo, imagínate que estás dando un paseo por un parque, por una ciudad, pues estás escuchando un podcast y te estás actualizando en anticoagulantes orales. sí, ya, No requiere tener una pantalla colocada enfrente de ti, ni requiere tener un libro o un artículo, un paper para poder leerlo. Es decir, dependerá del lugar y del momento. ya, ok. ¿Y crees que hay algún formato o algún tema o algún escenario en el que los médicos no deberían estarse actualizando, es decir, en los que no se mantenga la actualización permanente o que... Yo creo que no existe ningún campo en el cual la actualización se quede estancada. Es impensable. Es más, somos incapaces de leer lo que se publica cada día en tu microespecialidad. Es decir, un cardiólogo que solamente se dedica a hacer, a colocar stent, Ujú, no tiene horas suficientes para leerse todo lo que se publica en un día sobre los stent. ujú, de acuerdo, ok, O sea, bien, se está publicando como nunca antes se haya publicado. vale. Y las farmacéuticas en Europa, pero muchísimo más en Latinoamérica, tienen una misión de formar a los profesionales sanitarios, a los profesionales de salud en Latinoamérica cuando ya están ejerciendo su profesión, ¿vale? Ujú. Y gran parte de su relación con los profesionales sanitarios es esa, es mantenerlos en actualización e información permanente. ¿Tú qué crees que hoy deberían hacer las farmacéuticas para diferenciarse? Porque en general te bombardean, todas las farmacéuticas te bombardean generalmente con lo mismo, ¿sí? ¿Qué recomendarías tú o qué has visto tú que pueda ser diferente para una farmacéutica para que pueda llegarle mejor a los profesionales y hacer ese compromiso, ese engagement con los Yo creo que profesionales? tienen que buscar el valor diferenciador. El valor diferenciador se da fundamentalmente en dos cosas. Uno, que llamamos herramientas blandas, es decir, herramientas para tú tener más empatía con el paciente, Ujú, mayor facilidad de expresión, formación de charlas online, ¿vale? Herramientas blandas, es decir, no son los contenidos puros y duros de en qué pacientes tengo que poner este fármaco, de acuerdo. lo sabemos y sabemos, tenemos los canales para buscarlo. Y lo segundo, toda la formación paralela a la formación médica tal cual. Es decir, me estoy refiriendo pues a la filosofía, a la literatura, a la ética, es decir, aspectos que complementan la formación médica. Ese sería el matiz diferenciador que además estoy seguro que los profesionales lo verían de muy buen agrado. Vale. Es decir, como también darle capacidades en engrandecer la persona como tal y no solamente Eso es, eso en es. el tema. Es un valor sobreañadido. Vale, muy bien. Y bueno, ya para terminar, Doc, una pregunta súper importante. Como tú muy bien lo dijiste, pues haces muchas otras cosas que no son de medicina interna. Cuéntanos un poquito sobre eso. O sea, fuera de ser profesor de temas de historia de la medicina, ¿en qué estás ahora? Ya me contaste ahora que estabas estudiando algo nuevo, diferente. Eso es. Yo hago muchas cosas diferentes. Yo creo que enriquece no solamente trabajar en una actividad única, con lo cual me gusta complementar en diferentes trabajos. Estoy trabajando en la radio, llevo una década ya con un microespacio de podcast en Radio Nacional, donde Bien, cuento cosas curiosas sobre la historia y la ciencia. Trabajo en una plataforma digital, soy el director médico de medicina responsable. Allí nos encargamos de la divulgación hacia los pacientes. Es decir, hacerles comprensible pues, las noticias que se producen día a día, que ellos la pueden entender pues, de un lenguaje que sea más ameno. Es decir, que muchas veces el paciente sale de la consulta y no sabe, no aterrizan. no sabe cuál es el diagnóstico Ya, que tenía. Bueno, pues desde esa plataforma intentamos hacer más viable la medicina a estos pacientes. Y estoy escribiendo pues, un par de libros ahora mismo, o sea que no que paro. todavía no se Tengo puede muchas decir, actividades ¿sí? que todavía no se puede decir. Pues muy bien, Doc. Pues mira, vamos a dejar en la descripción del vídeo estas conexiones de lo que estás haciendo y lo que se pueda ver, también de todos los libros que has escrito, porque tienes una gran Perfecto, suma de vale, libros. sí. Y bueno, invitarlos a todos a que cuando quieran hablar con el doctor Pedro Gargantilla, también tiene su ex y su Twitter, Eso es. y bueno, y que podamos trabajar mucho en la actualización de los médicos
en el formato de medicina interna y en el formato de no medicina interna, que yo creo que engrandece mucho la profesión de nosotros. ¿Vale? Estupendo. Vale, Doc, pues muchas gracias. Nada, un placer. Hasta la Adiós, próxima, hasta venga, luego. hasta luego.